polarización extrema de la sociedad hacían de cada lugar un espacio de conflicto. En este contexto, debutaba Colo-Colo, campeón nacional del año anterior, en la Copa Libertadores frente a Unión Española. Fue un 5-0 rotundo, tantos de Caselli en 2 ocasiones, Valdés con tiros libres espectaculares y Osorio. El cuarto gol, obra de Carlos Caselli, provocó que el público del Nacional se pusiera de pie y coreara "se pasó, se pasó". Bueno, había jugadores polifuncionales, aunque Caselli jugaba la mitad de la cancha para arriba, aunque Chamaco tenía su parcela, como decíamos, pero se sabía mover muy bien el equipo, sobre todo con Ahumada por el lado, por el medio, Caselli por la derecha y yo por la izquierda. Pero es un equipo táctico en el sentido de que era obediente, y se adelantó la época en muchos aspectos que nosotros no supo impregnar. Luego Colo-Colo viajó a Ecuador, donde perdió con Emelec y apenas igualó a 1 con el Nacional. Apenas un punto en 2 partidos. La clasificación estaba lejos. Después de igualar la revancha con Unión a 0, los arbos titularon a El Nacional con 5-1. Un festival ofensivo con las figuras delirantes hicieron que todo el país comenzara a hablar de Colo-Colo. 1 de Ahumada, 1 de Chamaco y 3 de Caselli, quien seguía con su costumbre de dejar al arquero cateando. Ahora debían ganar a Emelec y estaban en semifinales. Todos teníamos libertad para jugar, pero una libertad muy bien manejada. Yo, por ejemplo, mi puesto era muy ofensivo, pero siempre estaba bien cubierto, ya sea por Guillermo Páez, por Leonel Herrera, González. Nos manejábamos muy bien como equipo. El partido frente a Emelec en el Nacional quedó en la historia. Tras ir perdiendo 1-0 en la fracción inicial, reaccionó Colo-Colo como un vendaval. Empató Chamaco de penal. Mesen puso el 2-1 por algo de fortuna. Ahumada alargó a 3 después de gran jugada de Carlos Caselli. El cuarto fue pared de Ahumada y Caselli, quien colgó la pelota en el fierro que sostiene la red. Y el quinto, bueno, véalo y sepa por qué está instalado en la historia del fútbol chileno. Porque si no estaría elegido el mejor gol chileno que se ha visto en el Estadio Nacional. Colo-Colo estaba en semifinales y era una isla dentro de los profundos conflictos que se vivían en Chile. Mientras en el plantel creían que estaban para algo grande, también había conciencia de que el país no olvidaba sus problemas por un rato cuando Colo-Colo entraba a la cancha. La relación de los dirigentes del pueblo con nosotros, el punto de escape para la gente en ese momento fuimos nosotros. Por eso que quedó en el corazón del chileno, y es tan fácil recordar a los jugadores de Colo-Colo 73. El debut en semifinales fue contra Botafogo en Maracaná, donde nunca había ganado un equipo chileno. En el primer tiempo Valdés abrió la cuenta, pero se lo anularon inexplicablemente. Después vino el show de Caselli. Se va Caselli, gol. Nos hicimos callar con el gol a los 29 minutos. Gol en una muy buena jugada, Chamaco, Galindo, Chamaco, yo, el Domar, yo, que por el derrota a Vettel. Y después cuando me meten entre los centrales y me hacen el penal para que Chamaco me convirtiera en 2-0. Y el silencio que hubo en ese estadio Maracaná tan importante, tan grande, tan factuoso de los estadios del mundo. Se la va al Páez. Botafogo descontó por intermedio de Ferretti. Y un lindo cabezazo de Ferretti. Días después, Colo-Colo perdió 5-1 con Cerro Porteño en Asunción, pero la derrota fue vengada con un rotundo 4-0 en el Estadio Nacional. Ahora debían sacar al menos un punto frente a Botafogo para ir a la final. El asunto comenzó bien. Ahumada puso el 1-0 tras gran pared doble con Caselli. Rafael González al frasco de un zurdazo impresionante. Pero Botafogo reaccionó. Primero anotó Liceus en una jugada de mala suerte para Neco. El Lobo Fischer dejó la cuenta igualada a 2. Y Liceus, con un golazo, puso el 3-2 para la visita. En esos momentos Colo-Colo estaba eliminado.
con todo, pero el empate no llegaba, hasta que el reloj marcó el minuto 90. Pero siempre ya estábamos extenuados, yo con las medias abajo, lo que nunca hice. Acuérdense que se jugaba con las medias abajo, era Galindo, ¿no? Ya estábamos ya agotadísimos. Y ese centro que hizo Osorio y que yo irrumpí por casi en diagonal al arco y de media vuelta en su brazo. Creo que el estruendo del estadio nomás lo tengo todavía en mis oídos. El empate a 3 con Botafogo significó sacar pasajes para la final contra Independiente de Avellaneda, el campeón en ejercicio, un rival durísimo. En Buenos Aires, Colo-Colo da la sorpresa y comienza ganando con un autogol de Francisco Sá, tras gran desborde de Leonardo Vélez. Luego vino el show del árbitro uruguayo Milton Lorenzo. Primero expulsó a Sergio Ahumada por tirar un balón lejos, y más tarde validó un gol escandaloso cuando Independiente estaba desesperado por lograr el empate. El delantero Mendoza empujó a Neff con pelota y todo dentro del arco. Una falta clarísima en contra del arquero chileno, validada por Lorenzo. Nosotros conversábamos con los jugadores extranjeros, con los paraguayos, con los argentinos, y ellos mismos nos explicaban y nos decían cómo se podían arreglar algunos partidos. Y justamente nosotros en una conversación con don Héctor Galvez le dijimos que por qué no le pagaba a los árbitros derechamente a los tres, pero él siempre lo llevó por el lado deportivo, y ganásemos en la cancha, pero yo creo que más que todo fue por no gastar la plata. En la revancha en Santiago, Colo-Colo atacó con furia. Una gran jugada de Caselli fue apenas descuidada por el meta Santoro y después pegó en el palo. Más tarde, el árbitro brasileño Arpifilo anula un gol de Caselli por supuesto offside marcado por el uruguayo Lorenzo, guarda líneas en ese partido. Le amaga, le engancha, pasa de largo al lateral, mete el centro, la peina Pavón, el lateral izquierdo, la peina y yo entro por el segundo palo, la amortiguo, la bajo, cuando sale Santoro la pego a un lado para hacer el gol. Está clarito la zona. Analizando la imagen y solayando sus imperfecciones, nos damos cuenta de que Caselli estaba habilitado no por 2, sino por 4 rivales. Lo cierto es que el empate obligó a un tercer partido en Montevideo. En Uruguay, Mendoza puso el 1-0 para Independiente. Con la mejor inversión. Pero Carlos Caselli igualó muy luego con un hermoso tanto. Nuevamente hay dudas con el arbitraje. El paraguayo Romey expulsa a Leonel Herrera antes del alargue. Con un hombre menos, Colo-Colo debe jugar los 30 suplementarios. Ahí la suerte acompaña a los argentinos. ¡Qué atajada! ¡Qué atajada de Neff! ¡Peligro! ¡Qué bien, Neff! ¡Cuidado! Lo que pasó con Independiente, que hubieron cosas extrafutbolísticas, que el árbitro nos perjudicó. Ya en el primer partido con Independiente en Avellaneda, el gol que le hicieron a Neff, la expulsión de Nero Man, después en Montevideo la expulsión de Leonel Herrera, el gol que le daban a Carlos acá en Santiago. No, yo no creo que los árbitros lo hayan acordado, porque si no los partidos no hubiesen sido tan complicados y tan parejos. Ahí se definió el tiempo suplementario. Independiente se queda con la copa y Colo-Colo con la rabia. Era el fin del recreo y de una época. 3 meses después de la final, vino el golpe de estado que cambió el país para siempre. Sin embargo, el equipo sobrevivió en la memoria colectiva y 30 años más tarde el plantel se juntó para recordar esa inolvidable campaña. Más viejos, más gordos y con ausencias sentidas como la de Luis Álamos, quien falleció en 1983, o la de Hernán Chamuyo Ampuero. Pero también con la certeza de que la historia no siempre la escriben los campeones.